Crespo, él es analista político del Centro de Investigación y Docencia Económica AC, mejor conocido como el CIDE. ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por aceptar la comunicación con este espacio, pues bueno, de este tema tan interesante que tiene los ojos puestos en todo México, en lo que sucede en el Senado. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer que no le alcanzaron los votos a Morena y que se regresó esta iniciativa a comisiones? Efectivamente, se sabía que ya muchos de los senadores del PRI habían adelantado que no iban a apoyar esta iniciativa y por lo tanto era difícil que le alcanzaran a Morena para que se aprobara. Efectivamente no se logró esa mayoría y entonces lo que hicieron en Morena fue, en lugar de someterla a votación, que la hubieran perdido, pues retrasaron el dictamen hasta máximo 10 días. Y todo el mundo supone que en esos 10 días lo que va a tratar de hacer Morena es de convencer o presionar o intimidar a otros senadores para que voten positivamente, contar ya con los votos que les faltan, que son 10 aproximadamente, y entonces ya llegar dentro de 10 días, el 27 de septiembre, llegar pues ya con los votos suficientes ya para aprobar esa iniciativa. ¿Qué beneficios traería para el país realmente tener a los militares patrullando las calles? Esto que pues muchas personas han dicho pues que vamos a una dictadura, ¿qué es lo que está pasando? Porque bueno, ya están los militares, sin embargo, no vemos una mejora en la seguridad pública desde hace años. Así es, efectivamente. Ahí el punto es pues eso es un debate muy complicado y por eso mismo los opositores decían, bueno, si vamos a ver qué se hace cuando se termine el tiempo que se fijó en la Constitución para que los militares estén en la calle, que fueron de 5 años y que se termina en marzo del 2024, pues vamos a discutirlo entre todos con calma, ver qué alternativas hay, ver qué diagnóstico se hace de lo que ha sido estos años, por qué no ha funcionado, qué pasa con la Guardia Nacional, que es la que iba a sustituir al Ejército para que el Ejército pudiera salir de las calles. Ya está la Guardia Nacional, incluso ya se le incorporó, por ahora, a menos que la Corte diga otra cosa, se le incorporó al Ejército mismo. Y sin embargo están reconociendo en el gobierno que los 5 años que se previeron para que fuera sustituido el Ejército no van a bastar, que se requiere más tiempo y por eso están pidiendo 4 años más. Pero la oposición no está rechazando discutir este punto, sino que dice vamos a hacerlo bien, en serio, con tiempo, con calma, con un diagnóstico, con intercambio de posturas, de posiciones, oír a los expertos. Y ya sobre esa base vemos que es la mejor forma, pero Morena trata de imponer sus decisiones con madruguete, intimidando a los legisladores opositores. Ya lo hizo en la Cámara Baja con los diputados, ahora no logró hacerlo, no de manera suficiente con los senadores, pero lo que la oposición dice, esas no son las formas de tomar decisiones, imponiendo, amenazando, intimidando, comprando a legisladores. Hay que platicarlo, dialogarlo y negociarlo, como se hace en una democracia. Señalando esto que usted acaba de comentar, vemos una oposición fracturada, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, en donde, pues bueno, ellos habían dicho que no iban a apoyar esta iniciativa. Posteriormente vimos lo que pasó en la Cámara de Diputados. Ahora, pues muchos de ellos han votado a favor, han apoyado esta iniciativa. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la oposición y cuál es el peligro precisamente pues para darle todo este poder a los militares en nuestro país, además de esta propuesta de pues que patrullen las calles? Además vemos que se le está dando también mucho poder económico a las Fuerzas Armadas de México. Sí, así es. La fractura es dentro del PRI. El PAN está unificado en torno de este punto y también Movimiento Ciudadano. Donde hay un problema es en el PRI y eso se debe a que pues amenazaron con meter a la cárcel, con desaforar a Alejandro Moreno, presidente del PRI, y quien básicamente controla la bancada, la diputación del PRI en la Cámara Baja, y entonces le dijeron, pues, podemos suponerlo, digo, no se ha dicho públicamente, pero se puede inferir, que pactó con el gobierno su impunidad, acusado de corrupción, ya le han sacado una gran cantidad de cosas, a cambio de que les diera el voto positivo de esta iniciativa,
y él logra controlar a los diputados porque él los puso. En cambio, a los senadores no los puso él. Los senadores estaban desde antes. Y muchos de los senadores no sienten que tengan cola que les pisen, no los pueden intimidar como sí lo hicieron con Alejandro Moreno. Y entonces ellos dicen, pues Alejandro Moreno sabrá qué hace, ¿no? Nosotros somos libres y vamos a votar de acuerdo a nuestra conciencia y no estamos de acuerdo en que se apruebe esta iniciativa así. Es decir, ellos también están abiertos a que se discuta, lo han dicho, pero no impuesto, no de manera precipitada, con un madruguete. Entonces, esa es la división del PRI. A Alejandro Moreno lo tienen amenazado, le ofrecen su impunidad, quizá probablemente también con Rubén Moreira, y a los senadores, a la mayoría de senadores, no los tienen agarrados, digamos, del cuello. Entonces, ahí están las dos posturas del PRI dentro del propio Congreso. Pues muy malo que está sucediendo porque, pues bueno, también vemos el chapulineo de diputados y senadores que algunos renuncian a sus bancadas, se pasan a otra bancada para votar a favor de lo que, por ejemplo, en este caso está proponiendo Morena. Veíamos me parece que senador por Yucatán. Bueno. Así es, sí. Del Partido Acción Nacional, que renunció al PAN, se fue a Morena y apoya este tipo de iniciativas que muchas personas pues denuncian y piden que este tipo de senadores no deberían de tener ese voto, que debería de prohibírseles votar. ¿Qué opina usted respecto a esto? Sí, sería bueno que se hiciera alguna cosa en la legislación para evitar estos chapulineos, esta compra de diputados y de senadores. No sabemos si lo intimidaron, si le ofrecieron impunidad para su hermano que está acusado de homicidio, o a él mismo le ofrecieron algo. Se hablaba de que le habían ofrecido incluso poder competir en algún cargo importante, incluso el de gobernador para Yucatán, por Morena. Entonces, bueno, estos intercambios que Morena ha condenado en otros partidos y ahora incurre en ellos, como en todo lo demás, pues sí sería bueno que se legislara y se dijera, si te vas a salir de un partido tienes que dejar la curul, porque se vota por ellos, pero también se vota por un partido y un programa. En fin, pero hoy por hoy sí es posible hacerlo y simplemente le tocará a los electores castigarlo en las urnas, no volver a reelegirlo en caso de que quisiera reelegirse como senador, o en Yucatán, si opta por un cargo por Morena, pues ya serán los yucatecos los que decidan darle el voto o no. Pero sí creo que sería bueno modificar la legislación interna del Congreso para evitar este tipo de saltos y chapulineos que se dan de manera muy frecuente y que traicionan la voluntad de los ciudadanos, de los electores, emitido en las urnas, porque se vota por un partido y un proyecto. En fin, eso está todavía sujeto a una revisión más adelante, si es que se logra, para evitar este tipo de saltos. Pero efectivamente, el problema de la militarización del ejército, como lo decías, no es solamente esta iniciativa. Esta iniciativa a lo mejor se llega a la conclusión de que hay que mantener al ejército todavía un poco más, pues lo ha estado desde el 2006, pero no, la militarización va más allá. Por ejemplo, la Guardia Nacional, que se mantuvo y está todavía en la Constitución como un órgano, como una institución civil, ya la pasaron al ejército, dándole más fuerza al ejército, incluso por encima de la Constitución, y todas las responsabilidades económicas y administrativas que le están dando al ejército lo fortalecen, pero en detrimento de la transparencia, porque el ejército puede negar la información de todo lo que ellos hacen en aras de la seguridad nacional, entonces se está sustrayendo la transparencia y la rendición de cuentas en todas esas actividades, bancos, puertos, aduanas, escuelas, etcétera, las están transfiriendo al terreno de la opacidad. Y en eso no sale ganando ni la democracia, ni la rendición de cuentas, ni la ciudadanía. Además de que están empoderando de manera muy fuerte al ejército. Y eso, la experiencia en otros países es de que el ejército de pronto pues puede empezar a pasar por alto, digamos, las condiciones y las reglas de la democracia. Así es, y vienen las violaciones a los derechos humanos, como lo hemos visto en otros países. También está pendiente una reforma del INE, en donde nos volvemos a preguntar los mexicanos, ¿cuáles son los planes, cuál es la jugada del presidente? Por una parte, esta reforma al INE, en donde, pues bueno, le darían el poder al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
y esta otra parte de lo que hablábamos de la militarización, de ese poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas, y nos preguntamos, la mayoría de los mexicanos, hacia dónde vamos, cuáles son los planes, qué es lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador o qué podríamos esperar con todas estas propuestas. Sí, desde luego hay una cierta contradicción entre darle tanta fuerza al ejército, pero al mismo tiempo, en términos de seguridad pública, pero al mismo tiempo esa estrategia de abrazos, no balazos, pues entonces, ¿para qué quieres tanto al ejército? ¿Para qué quieres fortalecerlo? ¿Para qué lo quieres mantener en las calles si la estrategia es de no tocar a los delincuentes, de no confrontarlos, de no responder el fuego con fuego, como lo ha dicho el presidente? Entonces no necesitas al ejército en las calles, no necesitas fortalecerlo, no necesitas militarizar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene que ser civil, es civil en la Constitución. Entonces hay una cierta contradicción entre fortalecer al ejército y al mismo tiempo una estrategia de abrazos y no balazos. Bueno, entonces, ¿para qué quieres al ejército en las calles? Muchos suponemos que más bien el fortalecimiento del ejército es por razones políticas, no de seguridad nacional, por esta contradicción que señalo. Pero en fin, lo del INE también es pues un poco riesgoso, de hecho es un foco rojo, porque la iniciativa del presidente busca controlar tanto a los consejeros del INE como a los magistrados del tribunal a través de una supuesta elección democrática, pero en donde las propuestas no surgen espontáneamente de los propios aspirantes, como hasta ahora, sino que los propone el presidente por una parte, otra parte el Congreso, que está dominado por Morena, y otra parte la Suprema Corte. Entonces, en realidad, quienes compiten mayoritariamente serían gente de Morena y del presidente, y ya en la elección pues se vería la manera en la que los propios militantes de Morena eligieran a los hombres del presidente y de Morena, y terminarían controlando al INE, como lo controló el PRI en los primeros años el IFE, entre 1990 y 94, el PRI todavía tenía todo el control del instituto, y así lo quiere hacer ahora Morena, regresar a los años 90, cuando el INE todavía no era autónomo, y estar subordinado al Ejecutivo y al partido gobernante. Sería un retroceso de varios años, como de 30 años. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando todos estos temas en el Senado. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y estaremos nuevamente en contacto con usted, si lo permite. Muchísimas gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Muchísimas gracias a José Antonio Crespo.